Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. Si es cierto que el estrés engorda, ¿por qué razones? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿De dónde proviene pues esta situación? Y también al final alimentos que puedan ayudarnos a contrarrestar este mal. Mis amores, ¿cuántas veces hemos escuchado amistades, conocidos decirnos estoy gorda por el estrés o el estrés me engorda? Personas, por ejemplo, que tengan conocimientos de esta situación puede que entiendan eso y otras personas que no conozcan nada de eso hasta puedas que se rían sobre una respuesta de este tipo. Lo cierto es que el estrés sí engorda. Está científicamente comprobado que es real, que engorda. Ahora, ¿por qué razón? Resulta que cuando estamos en una situación de estrés, y esto es algo ya en cuanto a la evolución, algo ya biológico, cuando los seres humanos están en una situación de estrés, suelen segregar grandes cantidades de cortisol. Esto es para prepararnos para una eventual huida, para una pelea. Esto es algo que se utilizaba mucho cuando todavía estábamos en la prehistoria, cuando necesitábamos defendernos de animales, de otras personas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día ya no tenemos esa necesidad. Sin embargo, nuestro organismo sigue segregando el mismo cortisol en situaciones de estrés. Y es ahí entonces donde viene el problema. El cortisol además también trae consigo la subida de la insulina. Insulina, hormona encargada de procesar la glucosa o el azúcar, para que lo entiendan mejor dicho, en la sangre de las personas. Entonces, al aumentar estas dos hormonas en el cuerpo, tenemos entonces un gran desorden hormonal, por llamarlo de alguna manera para que lo entiendan de forma sencilla. El cortisol, entre muchísimas otras cosas que nos puede provocar también en el organismo, también provoca una especie como que de hinchazón, porque nos hace también acumular líquidos. De ahí entonces que las personas que o bien que lo producen naturalmente por una situación de estrés en forma extremada, o ya sea que porque tengan la necesidad de tomar medicamentos. Por ejemplo, yo tengo conocidas que tienen problemas con el asma y reciben medicamentos con mucho cortisol y eso las hace aumentar de peso de forma extraordinaria. Sabiendo entonces que el aumento del peso por el estrés está ya científicamente comprobado por precisamente el aumento del cortisol y también de la insulina, hay también varias otras razones por las cuales nosotros solemos engordar cuando estamos en situaciones de estrés. La primera de ellas es evidente, pues es el aumento y desorden hormonal que nos produce en nuestro cuerpo. El cortisol además también aumenta la retención de líquidos en el cuerpo, lo que se traduce entonces en un aumento en la balanza cuando la vemos y también en lo visual. Vemos que aumentamos de peso y quizás no es peso en grasa, que es lo habitual, por ejemplo, sino también que es un aumento en líquidos. La segunda razón es que aumenta nuestro apetito hedónico. Eso significa que comemos sin necesidad y además cosas simplemente por placer. Comemos sin hambre, comemos a deshora y todas esas cosas. Eso es lo que nos va a provocar el aumento del cortisol. Sobre todo también nos va a aumentar el apetito por cosas calmantes en cuanto a la hormona en sí, que son alimentos saturados en grasa, que son alimentos ricos o con abundancia de azúcar refinada, como son los bizcochos, como son los pasteles, como son los helados, etcétera, etcétera. Todo eso viene provocado por el aumento del cortisol. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos, tanto el azúcar como la harina refinada, como también las grasas saturadas, actúan como un opiáceo, o sea, como una droga propiamente dicha en la corteza cerebral. Es de ahí entonces que sentimos esa necesidad imperante de consumir ese tipo de alimentos y no es más que por el aumento del cortisol en el cuerpo. Esto es algo real, no es algo que por ejemplo nos inventamos o decimos bueno yo voy a comer dulces o quiero comer tal cosa y es simple y llanamente por algo, hay personas que dicen yo no tengo fuerza de voluntad, lo que pasa es que yo tengo... no tengo la situación idónea para yo perder peso, no tengo fuerza de voluntad y esas cosas y es más que... por nada, es por el aumento del cortisol, entre muchas otras hormonas, por ejemplo el hipotiroidismo, que vamos a hablar de eso en otro tema, que puede estar contribuyendo a que usted tenga esa necesidad imperante de volver cada vez y otra vez a ese tipo de alimentos.
¿Cómo podemos entonces evitar engordar en estas situaciones de estrés que no podemos evitar? El estrés se nos da en cada esquina de nuestras vidas hoy en día. En la vida familiar, cuando tenemos, por ejemplo, una familia numerosa y quizás no tenemos la cantidad de dinero suficiente para alimentar a nuestros hijos como nosotros quisiéramos. Eso nos causa estrés, depresiones, tristezas, etcétera, etcétera. Situaciones de trabajo, por ejemplo, donde no nos sentimos conformes ni contentos con el trabajo que realizamos. Eso nos causa estrés. Situaciones, por ejemplo, en la calle, personas con las que, bueno, hay un sinfín de cosas por las cuales nosotros recibimos estrés hoy en día en la vida que llevamos los seres humanos hoy en día. Todas esas cosas no las podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es tratar de convivir con estas cosas. ¿Cómo? Primera situación es detectar en qué momento usted siente la necesidad mayor de comer ese tipo de alimentos. Esos tipos de alimentos chatarra, por llamarlo de alguna manera, que son el más grande indicativo de que tu cortisol en ese momento está en aumento o muy alto. Lo que podemos hacer entonces en esos casos es, si a ti te da hambre, por ejemplo, en las tardes o en las noches, que es casi siempre cuando solemos recibir la mayor cantidad de cortisol acumulada durante el día, lo que podemos hacer es entonces, después que ya sabemos a qué hora nos da ese tipo de ataque en estas comidas, es mantener alimentos sanos a la mano a esas horas. Por ejemplo, si es en la tarde, si te da por comer chuchería, pues intenta entonces tener a la mano cosas sanas, cosas saludables que puedas consumir sin que pues pases el mal rato. Porque decir, bueno, no comas absolutamente nada, eso no va a ser una solución porque no vas a poder lograrlo. Tenemos que ser realistas, ¿ok? Entonces, lo mejor es tener cosas que vamos a consumir, pero no nos van a causar tanto mal como una bolsa de chips, como cualquier cosa, ¿no? Y si fuera de noche, pues exactamente lo mismo. Lo que yo siempre suelo hacer, por ejemplo, para no consumir en exceso esa clase de alimentos cuando me dan esos deseos, es antes de yo consumir este tipo de alimentos, me tomo un vaso de agua enorme. Y luego entonces ya como lo que me está dando el deseo inmenso y desproporcionado, pues me lo como, pero ya yo no voy con esa hambre y no voy a comer en exceso porque ya no lo he parado. Es lo que hago yo a modo personal. Sin embargo, hay diferentes alimentos que podemos consumir que nos van a ayudar enormemente a controlar los niveles de cortisol en la sangre, y uno de ellos es, por ejemplo, el aguacate, el maravilloso aguacate, que hay muchísimas personas que en el mundo del fitness suelen consumirlo porque tiene demasiadas e increíbles vitaminas, minerales y muchísimos nutrientes que nos pueden ayudar. Pero una de las razones también y uno de los nutrientes que tiene es el controlar el cortisol en la sangre, además también, por ejemplo, de llenarnos de grasas saludables a nuestras células. Lo segundo que podemos consumir, y también es muy adorado, y ya sabremos entonces el por qué en el mundo del fitness, es el té verde. El té verde, entre sus muchas otras cualidades, está también el controlar y ayudar el cortisol, además también de que nos aporta una sensación calmante y saciante cuando lo tomamos. Los arándanos, mis amores. Los arándanos son una fuente de antioxidantes increíbles. En muy pocas cantidades podemos consumir la cantidad de antioxidantes que vamos a necesitar durante todo el día. Además también de que nos ayuda a controlar los niveles de cortisol del cuerpo. Las nueces también son una fuente increíble en omega 3, además también de que te producen un efecto saciante por más horas de lo normal, así es que también son muy consumidas en el mundo del fitness, tanto para tener una ingesta de grasas saludables, igual que el aguacate, en alimentos sanos, y además también para que nos mantenga más sanos y saciados durante más horas. El próximo alimento que va a ser nuestro aliado si tenemos estrés o tenemos subidas de cortisol es el arroz integral. El arroz integral, aparte de que tiene una cobertura en su grano que nos va a ayudar a sentirnos más saciados, a que también contiene una gran cantidad de fibras, nos va a hacer sentir más lleno por mucho más horas y nos va a reducir en gran medida esa necesidad y esa ansiedad por consumir esos carbohidratos que queremos, como por ejemplo las harinas refinadas. Pues cuando consumimos arroz integral, esa sensación se nos va a ir de una vez por todas. Y el último alimento en consumir, y el más importante, según estudios científicos, ha revelado que consumir chocolate negro, o sea, chocolate puro, sin azúcar, nos va a reducir el cortisol entre un 70 y un 90%. Es un calmante natural que nos va a ayudar a controlar las situaciones de estrés y los nervios de una manera extraordinaria.
Ahora sí, mis amores, yo espero que el tema sobre el estrés y la gordura o el aumento de peso haya quedado bastante claro en este video. Cualquier cosa que me quieran preguntar, también sus aportes van a ser muy bien recibidos en los comentarios. Y no olviden entonces seguirme también en mis redes sociales, en mis otros canales. En todas partes yo soy Bellísima1 y hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mi Instagram, Bellísima1, y en mi Facebook, MamiFit. Los links están debajo en la cajita de información.